Buenas tardes, muchachos. Un saludo muy especial para todos mis clientes, mis seguidores, mis mayores y mi público en general. Tengo por aquí una nota de voz que me gustaría compartir con ustedes. Salam aleikum, Padrino Elías, cordial saludo acá de la distancia. Venimos con otro programa, nuevas inquietudes, rogando ahí que nos des luz. Mucho se habla de las entidades mayores, entidades en general, como que uno las ha clasificado y dice: estas son buenas, estas son malas, estas son para trabajo bueno, estas son malas, ¿sí? La pregunta del millón sería: ¿las entidades en su naturaleza tienen maldad? ¿Tienen maldad? Y eso hace que uno pueda hacer trabajos malos, por así decirlo, o en sí esa maldad depende del ejecutante, del que quiere hacer algo. Entonces, si nos pudieras dar ahí un poquito de luz, ya que se habla mucho y se ha clasificado que ciertas entidades de la iglesia, por así decirlo, la iglesia católica, son solo entidades buenas y todas las entidades oscuras son malas y perversas. Un cordial saludo nuevamente, padrino, se te quiere mucho y como tú dices, aquí estamos, aquí seguimos. Es una pregunta muy interesante, muchachos, la que me manda uno de mis ahijados, puesto que siempre se nos ha pintado un cielo después de morir, donde todo es amor, armonía, paz y felicidad. Cosa que no hay cosa más falsa que asumir que los cielos son un lugar de paz y felicidad. Siendo los cielos un lugar donde se debaten opiniones, donde se discute, donde no se ponen nunca de acuerdo, prueba de ello fue que en el comienzo de los tiempos, por no dejar las 3/4 partes del firmamento, por no dejar que Dios, siendo el creador de Adán y de Eva, de nosotros como criaturas humanas, por no dejar esas 3/4 partes de los cielos, por no estar de acuerdo con que Dios mantuviera en la ignorancia a ese hombre y a esa mujer, Adán y Eva, por no permitir que comieran del fruto del conocimiento, por no permitir que pudieran discernir el bien y el mal, por no permitir ese Dios que sus creaciones supieran lo malo de lo bueno, por no permitir ese Dios que hubiésemos sido seres prácticamente inertes, completamente como zombies, autómatas, sin criterio propio, sin capacidad de discernir ni de pensar. 3/4 partes de los cielos se fueron contra ese Dios creador de nosotros a su imagen y semejanza, y dijeron: no estamos de acuerdo, Padre, que tú le siembres el soplo divino de vida a ese ser humano, a Adán y Eva, les demos nuestra apariencia, que sean creados a nuestra imagen y semejanza, y tener que tenerlos allí en el firmamento, hacer presencia en el Edén, y que ellos no puedan salir de su ignorancia, que no puedan comer del fruto del conocimiento. No estamos de acuerdo de que en el firmamento tengamos la capacidad de crear esos seres a nuestra imagen y semejanza, y que tú, Padre, o sea Dios, no les puedas dar a ellos el conocimiento, el discernimiento de pensar. No estamos de acuerdo. Por ende, vamos a intervenir, vamos a interferir, vamos a involucrarnos y vamos a hacer que esa mujer que tú has creado de la costilla de Adán coma, sea tentada por la manzana del conocimiento, y que eventualmente ella haga tentar a Adán para que no sean abiertos los ojos. Dios el Padre
no estando de acuerdo con ellos, se formó la pelea en el firmamento, en los cielos, y las 3/4 partes de los cielos fueron desterradas a la tierra después que el líder de las entidades oscuras tomara parte activa y despertara el conocimiento en Eva, la tentara con la manzana del conocimiento, y que posteriormente Eva tentara a Adán y comieran ambos del fruto del conocimiento, del discernimiento. Dios no estuvo de acuerdo. Mas sin embargo, Dios es un Dios justo, que obraba bien, que obraba bajo principios éticos y morales, de crear un par de criaturas ignorantes, de crear un par de criaturas que no tuvieran la capacidad de pensar, ni de discernir, ni de valorar lo que era bueno y lo que era malo. Siendo Dios el Padre, iba a crear 2 criaturas prácticamente inertes, como autómatas, como zombies, sin racionamiento alguno, y enos aquí, gracias a las entidades oscuras, que ante todo el mundo siempre obran mal, mas sin embargo, gracias a ellas, tenemos nosotros la capacidad, un libre albedrío, y una capacidad de discernir lo bueno de lo malo. Siendo así, lo que para las entidades sea bueno o sea malo, podríamos decir que escapa de nuestro conocimiento. Las entidades nos dan a nosotros un libre albedrío. En ese libre albedrío, las entidades que intervienen en el plano terrenal, que son las 3/4 partes de los cielos, que habitan con nosotros en un plano temporal y paralelo a este, que muchos llaman entidades oscuras, ese reino de entidades oscuras, que son miles, está dividido por jerarquías. Están las entidades líderes, están los ángeles, arcángeles, querubines y serafines, todos ellos formando parte del núcleo del conglomerado de entidades mayores. Están las otras entidades que aún moran en el cielo, que es una parte de la 4ª parte de los cielos que aún mora allá, conjuntamente con Dios, que están de acuerdo con sus principios, mas ya sabemos que 3/4 partes de ese cielo están aquí por estar en desacuerdo con él. Sea esa 4ª parte que mora aún en los cielos, o esas 3/4 partes que habitan aquí con nosotros, tienen sus desavenencias. Unos dicen blanco, otros dicen negro. Unos están de acuerdo que sí, otros están de acuerdo que no. Y en esas desavenencias se forman discusiones, se forman pleitos y peleas entre ángeles, entre arcángeles. Por eso es que los ángeles siempre vienen con espadas. Un ángel no va a arreglar las cosas hablando por las buenas. Un ángel viene y se interpone con la espada de fuego y lucha por su verdad, por lo que ese ángel considera que es bueno. Pero ¿qué pasa? Entre esos ángeles, arcángeles, querubines y serafines, sean del bando de las 3/4 partes del firmamento que están aquí, o de esa 4ª parte que quedó allá junto con el Padre, inspeccionan, custodian, observan el proceder de nosotros, sus criaturas, hechas a imagen y semejanza de ellos. Observan nuestro comportamiento, nuestra vida, somos probados, y ellos están tranquilos, sean los que están aquí o los que están allá, sean la 4ª parte de los cielos o las 3/4 partes del firmamento que están aquí, observan. No se les es permitido involucrarse en el desempeño humano. Ellos dejan que nuestro libre albedrío tome la pauta. Y están allí observando cómo vivimos, qué hacemos, qué pecados cometemos, cómo procedemos, qué tipo de conciencia, de verdades, de mandamientos, de discernimiento albergamos en nuestra mente, y nos dejan obrar. Pero ¿qué pasa? Hay momentos en donde esas entidades, tanto las de arriba como las de abajo, se ven motivadas a intervenir.
¿Por qué se ven motivados a intervenir? Porque nosotros los seres humanos, como los religiosos, buscamos la forma de conectarnos con ellos mediante la palería, mediante la santería, mediante los ritos paganos, mediante los pactos, mediante las misas, en el caso de los sacerdotes católicos, mediante el advenimiento, el don de lenguas, la imposición de mano de los pastores. Cada uno de nosotros, en medio de nuestro núcleo y filosofías religiosas, buscamos la manera de intervenir, de contactar a esas entidades. Y en muchas oportunidades logramos hacer ese contacto. Es allí, al hacer ese contacto, cuando esas entidades intervienen, pero nos dejan nuestro libre albedrío. Hay que tomar en cuenta que las entidades mayores, sean las de arriba o las que están aquí abajo, obran con justicia. No es que sean malas o buenas, simple y llanamente obran con justicia y les es prohibido intervenir en el desenvolvimiento humano, a menos que esos seres humanos rompan las expectativas y logren comunicarse y unir ambos mundos, el mundo de ellos con el mundo de nosotros, como en efecto, por ejemplo, hacemos los paleros, los tatas, por medio de los otorgamientos, por medio de las patipembas, de los pentagramas, etc. Al momento en que nosotros, por ejemplo, los paleros, por poner un ejemplo, damos menga sobre el pentagrama, sobre la patipemba, nuestros enfumbes, estamos uniendo dos mundos, el mundo espiritual con el mundo temporal. Es allí cuando esas entidades se ven obligadas, a cambio de la sangre que les damos, a intervenir. Pero ¿qué pasa? Nosotros como seres mortales hablamos con las entidades, en el caso por ejemplo de nosotros los paleros, en nuestro munanzo, o de los babalaos en su santuario, a través de Orunmila, hablamos con las entidades y empezamos a pedir por esta boca lo que nosotros queremos o lo que los clientes nos mandan a pedir. Cuando nosotros empezamos a decretar por esta boca las cosas que queremos, esas entidades observan y esperan gustosas el otorgamiento de sangre, en el caso de los paleros. Y entre ellas empiezan a conversar y a sentirse obligadas a darnos a nosotros las cosas que queremos. Esas entidades no es que sean malas y buenas, sino que se mantienen al margen y nos dan a nosotros la potestad, el libre albedrío, para pedir lo que nosotros queramos. Así como en los cielos hay desobediencia, las entidades mayores, conjuntamente con las de arriba y las de abajo, se muestran a veces en mutuo acuerdo y a veces se muestran en desacuerdo con algunas cosas. Entonces, cuando nosotros pedimos por esta boca un deseo que para nosotros posiblemente pueda ser bueno o pueda ser malo, las entidades no lo ven así. Simple y llanamente las entidades se ven obligadas a ejecutar ese deseo por cuanto nosotros estamos dándole a ellos la sustancia, la energía, el otorgamiento más sagrado, que es la menga. Al dar nosotros la menga en honor a esas entidades, sean mayores, sean menores, sean enfumbes, sean orichas o entidades oscuras, las entidades empiezan a hablar entre ellas y deciden, bueno, vamos a darle a estos mortales las cosas que están pidiendo porque ya ellos cumplieron al darnos menga. Por ende, las entidades no se van a poner a discutir si eso es bueno o eso es malo. Simple y llanamente ellas nos dejan el libre albedrío para nosotros pedir lo que queramos. Pero ¿qué pasa? Hay entidades santas, hay santos, hay entidades de luz que son netamente santos. No olviden ustedes que el muerto parió al santo. Una entidad tiene que morir a nivel terrenal para hacer su vida a la categoría o al estatus de santidad. Esas entidades que son santas se rigen por principios morales, por decirlo de alguna manera, que son buenos en el sentido de no matar, no causar daño, no doblegar,
no imponer. Son entidades de luz que únicamente dan bendiciones, prosperidad, salud, abundancia. Son entidades que son, por ser de luz, entidades que son netamente puras y como ángeles puros de luz, obran en pro de cosas que vayan a incrementar el espíritu humano, la evolución de la vida humana y vayan en incremento de la santidad y de la purificación y de la plenitud del ser humano como tal. Pero hay otras entidades que no son santas, que digamos que tienen una especie de más amplio espectro a la hora de cumplir peticiones. Son las entidades mayores, las entidades oscuras. Esas entidades oscuras que estuvieron en desacuerdo con Dios Padre al momento de considerar que no era justo que nos tuvieran a nosotros en el limbo de la existencia y que estaban de acuerdo en darnos a nosotros el poder de razonar, de discernir y el poder de tomar la conciencia y tener un libre albedrío, son entidades que como tuvieron digamos que la fuerza, tuvieron la capacidad, tuvieron el empuje y la determinación de desobedecer a su propio Padre, son entidades que son rebeldes por naturaleza, son entidades que no están regidas por el Creador, son entidades que se fueron contra Él, son entidades que lucharon por nosotros, son entidades que quisieron que el hombre y la mujer, creados a imagen y semejanza de Dios Padre, tuvieran la capacidad de discernir, tuvieran la capacidad del conocimiento. Por eso nos inculcaron la desobediencia natural en el Edén, de comer del fruto prohibido, y nacemos con ese pecado de la desobediencia a nuestro propio Padre, el Creador. Pero ¿qué pasa? Gracias a esas entidades que sembraron la semilla en el Edén a Adán y Eva de desobedecer a través de la tentación de Eva y la caída de Adán, nos sembraron a nosotros en nuestra conciencia la capacidad de ir más allá de lo que Dios el Padre estipula. Por ende, nos dieron la capacidad y el libre albedrío de decidir lo que nosotros queremos en esta vida: sanar, matar, unir, curar, bendecir, maldecir, destruir, unir parejas, matar personas, sanar personas, bendecir niños, maldecir niños, y pare de contar. Es en ese libre albedrío que nos encontramos nosotros los seres humanos, donde las entidades que no son santas, sino las entidades mayores, intervienen, pero no es porque ellas se rijan por pensamientos buenos o malos, o por criterios de bondad o de maldad. Simple y llanamente están allá, en el reino espiritual, observando lo que nosotros queremos pedir en este mundo temporal, en este mundo terrenal. Y obedecen de acuerdo a nuestro criterio. Ellos se ponen de acuerdo entre ellos para ver cuáles de ellos llevan a cabo las peticiones que nosotros queremos. Y nos dejan a nosotros un libre albedrío. Por ejemplo, yo quiero hacer un pacto con entidades mayores. Vamos a suponer que yo tengo un cliente que me dice: hermano Carvajal, le voy a mandar $3,000, pero yo quiero hacer un pacto con Belcebú, con Mefistófeles, con Satanás, con Asmodeo, con Lucifer. El pacto se hace. Esas entidades escuchan la decisión de ese cliente de querer hacer un pacto a través de mí con ellos, y se derrama menga. Por ejemplo, en el caso de los pactos mayores, se derrama la menga humana. Esas entidades observan, no intervienen. Esas entidades observan cómo se está sacrificando, se está otorgando menga humana a cambio de las peticiones del religioso, de lo que el cliente pidió. Para esas entidades eso no es bueno y es malo. Simplemente las entidades están allá dejando que nuestro libre albedrío surta efecto. Y empezamos a decretar por esta boca: queremos esto, queremos aquello, pídame esto, pídame aquello. Y las entidades, viéndose obligadas a través de esa menga humana, o a través de la menga de animal en el caso de pactos menores, o a través de los empungos o los enfumbres a la hora de otorgamientos especiales, simple y llanamente observan y agradecen la menga, y están obligadas, a cambio de ese otorgamiento de sangre, a darnos lo que pedimos como religiosos, tanto a nosotros como a nuestros clientes. Pero ahora bien, si en las peticiones que nosotros pedimos como clientes o como religiosos, esas entidades ven que nos conviene, proceden a llevar a cabo
que esa petición sea una realidad. Si nosotros, por ejemplo, pedimos en nuestro libre albedrío una determinada petición y a juicio de esas entidades, sean las de arriba o las de abajo, ven que no nos conviene o que nosotros mismos por nuestra ignorancia nos vamos a hacer daño, ellas evitan darnos esa petición. Entonces, para las entidades no hay mal ni bien, simple y llanamente observan, son observadores silenciosos, que únicamente toman parte activa al momento de los otorgamientos de menga. Entonces, cuando se otorga la menga, esas entidades que son cientos, por no decir miles, se ponen en común de acuerdo y hablan entre sí y dicen, bueno, este señor está pidiendo, por decir algo, tal petición. Tú encárgate de llevar a cabo esa petición, hazte presente a través de sus enfumbes, a través de nosotros como ángeles, como arcángeles, como querubines o serafines, hazte presente y cúmplele, modifica el entorno de ese cliente para que ese cliente obtenga la petición que está pidiéndonos el Tata. Y busca la manera progresivamente de que esa petición se haga una realidad. Pero no es porque ellos determinen si es buena o si es mala. Ellos simple y llanamente nos dejan a nosotros el libre albedrío de discernir, de decretar, de pedir, de solicitar lo que nosotros queramos. Cabe destacar que las entidades mayores, siendo ángeles, arcángeles, querubines o serafines, no tienen esa modalidad de estar viendo que esto es malo y que esto es bueno, porque eso para ellos no existe. Ellos simplemente obran en consecuencia a lo que esos seres mortales deseen y simple y llanamente se sientan en el firmamento, en su reino espiritual, a observar qué es lo que nosotros queremos en este mundo. Una vez que pedimos, las entidades mayores en sus diferentes planos y jerarquías, sean líderes, ángeles, arcángeles, serafines o querubines, ellos actúan a favor nuestro y a favor de nuestros clientes y nos dan lo que queremos. Mas sin embargo, una vez dándonos lo que queremos, hay consecuencias. Esas consecuencias, que esas entidades saben perfectamente cuáles son, dejan que vayan sucediendo lo que nosotros aquí en el plano terrenal llamamos karma, y dejan que vayan sucediendo. A nivel religioso hay formas de protegernos, como yo le digo a mis clientes, de ese karma, como por ejemplo cuando uno manda a hacer protección, cuando uno coloca a las entidades que lo cuiden, cuando uno coloca los enfumbes como intermedio para que a un cliente no le pase nada. Entonces se van obrando una serie de peticiones con nuestro libre albedrío, sin que las entidades intervengan asumiendo que es bueno y que es malo. Simple y llanamente las entidades ejecutan a cambio de. No se les olvide que en esta vida nada es gratis, todo tiene un precio y el precio de las entidades es sangre. Entonces las entidades actúan motivadas ¿por qué? Motivadas por esa menga que se les da al momento del otorgamiento. Cuando yo, por ejemplo, tomo el cuchillo y voy con licencia en nombre de Samien Pungo y sacrifico el animal, la menga cae sobre el pentagrama y sobre mi patipemba, y esa energía de esa menga la absorbe mis enfumbes. Y obviamente, al yo estar pidiendo eso a las entidades mayores, esa energía de esa menga es absorbida por las entidades mayores. Eso une ambos mundos y obliga a estas entidades a cumplir lo que mi cliente y yo les pedimos, porque están obligadas gracias al derramamiento de sangre que yo estoy dando aquí mismo en Anso. Pero ellos no están viendo que si el Tata está pidiendo cosas buenas, que si el Tata está pidiendo cosas malas, que si el cliente es bueno, que si el cliente es malo. No. Ellos simplemente observan y esperan la retribución, la ofrenda, el otorgamiento. Y motivados ellos en agradecimiento a ese otorgamiento que se les da, ellos están obligados a obrar en pro de las cosas que nosotros queremos. Ya las consecuencias, el que si esto es bueno,
o que si esto es malo, eso es criterio humano, eso no es criterio de las entidades mayores. Dios, por ejemplo, Dios siendo Dios, vio que la humanidad no era buena y mandó sobre la humanidad el diluvio universal. Ahí se ahogaron justos y pecadores, únicamente se salvaron los elementos que iban en el arca de Noé. Pudiéramos decir que para nosotros eso es malo, porque Dios mató a toda la humanidad, porque vio que su creación no era una creación perversa. Mas sin embargo, para Dios eso era bueno, o para nosotros podría ser malo. Y Dios endureció el corazón del faraón y mató a todos los primogénitos. Para nosotros eso pudiera ser malo, para Dios era bueno. Dios tuvo que matar a todos los primogénitos porque simple y llanamente el faraón tenía endurecido su corazón. Pare de contar. Dios le dice a Isaías a través de un ángel: ve al monte Moriah y sacrifica a tu hijo. Para Dios eso era una decisión divina, era buena, era una decisión tomada por Dios. Mandó al ángel a que le dijera a Isaac: dame a tu hijo en sacrificio en el monte Moriah. Para nosotros como humanos eso pudiera ser malo, para Dios era bueno. Entonces el criterio de que algo sea bueno o algo sea malo nos compete a nosotros como seres humanos. Las entidades no se meten en eso, simple y llanamente observan quietas y tienen la prohibición de interceder por nosotros a menos que nosotros le demos a ellos lo que piden, y eso es sangre. Por eso es que la sangre fue derramada por Jesús el Cristo para la remisión de pecados. Por eso es que la sangre es necesaria para los pactos. Por eso es que la sangre es necesaria al momento de la transustanciación en la Santa Cena a nivel católico. Por eso es que la sangre es obligatoria que exista y que sea presente al momento de todo pacto, otorgamiento o ceremonia, porque es esa esencia fundamental, esa energía de la sangre como tal, de esa menga, la que hace unir ambos mundos, el mundo de lo espiritual con el mundo terrenal. Mas las entidades no se van a poner a cuestionar: no, es que esto que está pidiendo Elías o esto que está pidiendo su cliente es bueno o es malo. No, las entidades simplemente observan, esperan, y una vez que nosotros cumplimos con nuestra parte de dar lo que para ellos es más sagrado, que es la menga, ya eso para ellos se convierte en una obligación de cumplir lo que para ellos no es que sea bueno y sea malo, simplemente se da la satisfacción de poder cumplir lo que nosotros queremos, y ya nosotros como seres humanos podemos darle a eso, digamos que la apariencia de maldad o de bondad dentro de nuestra propia mente ignorante como seres humanos mortales que somos. Mas las entidades están por encima de eso. Las entidades no obran bajo premisas de que algo sea bueno o algo sea malo, simplemente ejecutan de acuerdo a nuestro libre albedrío y lo que nosotros como religiosos, como seres humanos, como pactados o como mortales queramos pedirles a ellos, y en consecuencia ellos nos lo darán si usamos las herramientas necesarias para poder lograr ser escuchados por ellos. Y en este caso, la herramienta fundamental para poder ser escuchados por esas entidades, sean del bando que sean, es la sangre. Una vez que se otorga la sangre, las entidades están obligadas a cumplir, siempre y cuando sea para nuestro beneficio, las cosas que nosotros les pedimos. Pero no es la entidad como tal la que dice o tiene el discernimiento de establecer si esto que yo pido es bueno o es malo. Simplemente observan y otorgan. Gracias a nuestra obediencia y a nuestro otorgamiento y ofrecimiento de esa menga. Y una vez que se unen ambos mundos a través de la sangre de Cristo, a través de la sangre del pacto, a través de la sangre de los otorgamientos, sea menga humana o menga de animal, las entidades están por obligación, digamos que amarradas a nosotros a cumplir, porque nosotros ya pagamos el precio. El precio fue la sangre. Al nosotros pagar el precio, las entidades por ende nos dan a lo que queramos, pero ellos no están en potestad de decidir
si lo que nosotros pedimos aquí sea bueno o sea malo. Simplemente observan, y esa definición de bondad o de maldad la tenemos nosotros desde nuestro punto de vista humano. Mas ese criterio de bondad y de maldad no nos compete a nosotros desde el punto de vista divino o desde el punto de vista de las entidades. Simplemente están allá observando, se les prohíbe intervenir a menos que les demos a ellos lo que ellos tanto anhelan, que es sangre. Una vez otorgada la sangre de la menga, esas entidades se mueven a favor nuestro sin cuestionar si lo que nosotros pedimos es bueno o es malo. Se les quiere mucho, muchachos. En Salam Aleikum, Aleikum Salam. Aquí estamos y aquí seguimos.